Cuando sonó el teléfono a altas horas de la noche, el doctor Mendoza estaba organizando los informes de los nuevos casos. Al otro lado del teléfono se oía la voz agitada de una mujer. Doctor Mendoza, soy Lucía Herrera, jefa de seguridad de la empresa Metro. Necesitamos su ayuda urgentemente. El doctor Mendoza dejó el bolígrafo. La empresa de Metro nunca le había llamado antes. ¿Qué tipo de problema tienen, señora Herrera? La antigua estación de la línea azul, la parada de San Miguel, está cerrada desde 1995, pero todas las noches, a las 23:47, se oyen ruidos de tren, y eso es imposible porque no pasa ningún tren por esa línea. El doctor Mendoza sabía que era muy extraño oír ruidos de metro a esas horas. ¿Qué más han observado? Lo vemos en las cámaras de seguridad. Hay gente en la estación, esperando a que llegue el tren, pero nadie puede entrar allí. Las entradas están cerradas. ¿A cuántas personas ven? Varía. A veces son 5 o 6, a veces 20 o 30. Todas parecen vestidas con ropa de los años 70. El doctor Mendoza llamó a María Santos. Después del último caso del teatro, la mujer había comenzado a acompañarlo en todos los casos. María, tenemos un nuevo caso. Esta vez es en una estación de metro. ¿En el metro? ¡Qué interesante! Los casos subterráneos suelen tener mucha energía. Exacto. Nos reuniremos con Lucía Herrera. Prepárate. María Santos preparó su maletín de casos, algo que se había convertido en una rutina. Medidores EMF, grabadoras de sonido, cámara térmica, cámaras de visión nocturna. Colocó todo el equipo de forma sistemática. ¿Qué debemos tener en cuenta en los casos del metro?, preguntó María. Los espacios subterráneos retienen la energía de forma diferente. Las almas atrapadas entre la tierra y el concreto muestran actividad más intensa. Además, los accidentes de tren suelen ser repentinos y traumáticos. El doctor Mendoza tenía algunas preguntas en mente. Recordaba la estación de San Miguel. Estaba en el casco antiguo. Se inauguró en los años 70 y se cerró en los 90, pero no sabía por qué. La estación de Metro San Miguel era una de las más antiguas del centro de la ciudad. Inaugurada en 1972, era una parada importante de la línea azul. Lucía Herrera los recibió en la entrada. Doctor Mendoza, gracias a Dios que ha venido. Estos sucesos están asustando mucho a nuestros empleados. Lucía era una jefa de seguridad experimentada, de unos 50 años. Llevaba 25 años trabajando en el sistema de metro. ¿Desde cuándo está cerrada la estación?, preguntó María. Desde 1995. La razón oficial fue problemas técnicos, pero la verdadera razón fue otra. Cuando entramos por la entrada cerrada, se me cortó la respiración. La estación conservaba la arquitectura de los años 70, pero estaba muy descuidada. Los azulejos de cerámica estaban rotos, los viejos anuncios descoloridos y los bancos derrumbados. «Este lugar tiene mucho ambiente», dijo el doctor Mendoza mientras observaba a su alrededor. «Sí, pero también da mucho miedo. La primera noche que tuve que esperar aquí», Lucía se detuvo. «¿Qué pasó?» «Oí llegar el tren, el ruido del motor, el chirrido de los frenos, el sonido de las puertas al abrirse, pero cuando miré desde el andén, no había nada». Cuando bajaron al andén de la estación, el doctor Mendoza examinó las vías. Estaban oxidadas, llevaban mucho tiempo sin utilizarse, pero curiosamente, en algunas secciones el metal parecía limpio. «¿Por qué están tan limpias estas partes?», preguntó María. «No lo sé. Es como si pasaran trenes constantemente». El doctor Mendoza sacó su medidor de campos electromagnéticos. Los valores eran normales por el momento, pero el ambiente de la estación era pesado. «Lucía, ¿cuál es la verdadera razón por la que se cerró esta estación?». La mujer dudó.
No aparece en los registros oficiales, pero en 1978 hubo un accidente aquí. ¿Qué tipo de accidente? El tren de la noche, el último tren, el de las 23:47. Al entrar en la estación, los frenos fallaron. No pudo detenerse. María Santos estaba sorprendida. ¿Por qué fallaron los frenos? Nunca se supo la causa exacta. El tren entró a gran velocidad en la estación, superó la distancia de frenado y chocó contra la pared opuesta. ¿Cuántas personas murieron? La cifra oficial es de 12, pero en realidad fueron más. Había algunos pasajeros sin registrar. El doctor Mendoza anotó esa cifra. 12 personas. En otros casos, se habían encontrado con cifras similares. ¿Qué pasó después del accidente? La estación permaneció abierta durante un tiempo, pero los pasajeros empezaron a asustarse. Ruidos en el tren, pasajeros fantasmas. Finalmente, en 1995, se cerró por completo. Cuando se acercaban las 23 horas, prepararon su equipo. El doctor Mendoza colocó todos los dispositivos en puntos estratégicos. Los medidores de campos electromagnéticos en diferentes lugares del andén, las grabadoras de sonido en ángulos que daban al túnel y las cámaras de forma que pudieran ver las vías. Ahora solo queda esperar, dijo el doctor Mendoza. Lucía estaba nerviosa. ¿Ocurre todas las noches a la misma hora? Sí, empieza a las 23:47, el momento exacto del accidente. María Santos observaba los alrededores. Esta estación es muy profunda. La energía se comporta de forma diferente bajo tierra. Exacto. Los espacios subterráneos son entornos ideales para la actividad espiritual. A las 23:40 comenzaron las primeras señales. Una ligera vibración, el ruido de un motor a lo lejos. Los medidores de campos electromagnéticos comenzaron a subir lentamente. El campo electromagnético se había duplicado con respecto a lo normal. Está comenzando, susurró el doctor Mendoza. A las 23:47 en punto, una luz intensa apareció en la boca del túnel. Era como los faros de un tren, cada vez más cerca. ¿Lo oís?, preguntó Lucía. El sonido del tren se oía claramente, el rugido del motor, el ruido de las ruedas sobre las vías, el sonido característico del tren que se acercaba. Las luces del tren iluminaron el andén al salir del túnel, pero el tren no se veía, solo había luz y sonido. Increíble, susurró María. Las grabadoras captaban todo con claridad. El sonido de los frenos, el motor, la presión del aire, eran todos los sonidos de un tren real. Luego, el sonido de los frenos se intensificó. Era como si el tren intentara detenerse, pero no pudiera. Los frenos están fallando, dijo Lucía como si reviviera el dolor del pasado. El chirrido del metal, el sonido del vidrio rompiéndose, los gritos de la gente, todos los sonidos del accidente de 1978 resonaban en la estación. En la pantalla de la cámara térmica se veían claramente figuras humanas, gente sentada en el banco, gente de pie, gente agachada en el suelo. Los sonidos también se hacían más claros. ¿Por qué se retrasa el tren? Es el último, si lo pierdo, ¿cómo voy a llegar a casa? Todas las noches lo mismo, el metro es una porquería. Eran conversaciones cotidianas, las conversaciones de gente corriente que esperaba el último tren en 1978. María Santos escuchaba con atención.
Están viviendo esa noche. No saben que va a ocurrir el accidente. Exacto. Repiten la misma noche, cada noche. Lucía estaba desconcertada. Pero los que murieron en el tren no son ellos. Los que murieron en el tren estaban viajando. Estos son pasajeros que estaban esperando. El doctor Mendoza lo entendió. Claro, ellos también son víctimas. Cuando el tren tuvo el accidente, también atropelló a los pasajeros que estaban en el andén. Entonces, el número total de víctimas fue superior a 12. Sí, y ellos también quedaron atrapados aquí. Los sonidos continuaron durante aproximadamente 1 hora. Los pasajeros hablaban, esperaban el tren. Algunos se impacientaron, otros charlaban. Luego se oyó de nuevo el sonido del tren, esta vez muy rápido, muy ruidoso. «¡Vuelve!», dijo Lucía con miedo. Se oyeron los frenos del tren, gritos, un choque. Luego todo se detuvo. Cada noche se repite el mismo ciclo. Los pasajeros esperan, llega el tren, se produce el accidente. A la mañana siguiente, revisaron los documentos relacionados con el accidente en los archivos de la compañía de metro. Lucía les había traído los registros oficiales. Aquí está el informe del accidente de 1978. Pero lo que les dije tenía algunas omisiones. Cuando el doctor Mendoza abrió el expediente, se encontró con detalles espantosos. Trágico accidente en la estación de San Miguel, 15 de noviembre de 1978. El último tren entró en la estación a las 23:47 y el sistema de frenos falló por completo. El tren pasó sin control por el andén y chocó contra la pared. Vagones del tren, 28 pasajeros. Personas que esperaban en el andén, 19 pasajeros. Número total de muertos, 31 personas. Número de heridos, 45 personas. María Santos contuvo la respiración. 31 personas. Una tragedia enorme. Sí, y a los medios de comunicación solo se les informó de 12 personas, para no crear pánico. El doctor Mendoza examinó las fotos. El estado de la estación tras el accidente era espantoso. Vagones aplastados, cristales rotos, manchas de sangre. ¿Se ha averiguado la causa exacta del accidente? No. El sistema de frenos era nuevo. No había ningún motivo para que fallara. Es como si el sistema eléctrico se hubiera colapsado por completo. ¿Qué dijo el maquinista? El maquinista también murió. Era un hombre con mucha experiencia. Se llamaba Carlos Méndez. Llevaba 20 años sin tener ningún accidente. El doctor Mendoza se dio cuenta de la coincidencia en los nombres. Carlos Méndez. ¿Sí? Qué extraña coincidencia. Se parece a su nombre. María Santos encontró más detalles en el expediente. Esa noche del accidente ocurrió algo más extraño. La hora habitual de cierre de la estación era las 23:30, pero esa noche había un servicio especial. Sí, había un evento cultural en el centro de la ciudad. El último servicio se prolongó hasta las 23:47. Así que mientras la gente esperaba el servicio especial, murieron tanto los pasajeros del tren como los que estaban en el andén. Una doble tragedia. El doctor Mendoza quería investigar más a fondo. ¿Hay más registros de esa noche? ¿Cámaras de seguridad? ¿Declaraciones de testigos? Sí, pero son muy antiguos. Están en el archivo del sótano. ¿Podemos verlos? Lucía los llevó a los pisos inferiores del edificio. El archivo del sótano estaba lleno de documentos, expedientes y equipo antiguo. Aquí está el expediente de 1978. Todo está aquí. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si escucharas esos ruidos en una estación de metro? ¿Cómo se resolverá la historia de estas 31 almas? Mientras revisaba los expedientes, el doctor Mendoza encontró un detalle importante. La única persona que trabajaba en la estación la noche del accidente era un guardia de seguridad, Fernando Silva. ¿Quién era Fernando Silva? No lo sé. Solo aparece su nombre en el expediente. ¿Dónde estaba esa noche?
Al parecer, se salió de control. No estaba en la estación durante el accidente. María Santos sospechó. ¡Qué raro! ¿Por qué no estaba en la sala de control precisamente esa noche? Al día siguiente, el doctor Mendoza y María Santos investigaron para encontrar a Fernando Silva. Consiguieron encontrar su dirección en los antiguos registros de personal de la compañía de metro. Fernando Silva era un hombre jubilado de 76 años que vivía en uno de los barrios periféricos de la ciudad. Cuando llamaron a la puerta de su apartamento, se encontraron con un rostro agotado y cansado. ¿Fernando Silva?, preguntó el doctor Mendoza. Sí, soy yo. ¿Quiénes son ustedes? Soy el doctor Carlos Mendoza y ella es María Santos. Queremos hablar con usted sobre el accidente que ocurrió en la estación de metro de San Miguel en 1978. El rostro de Fernando cambió. Retrocedió asustado. No tengo nada que decir sobre ese accidente. Por favor, váyanse. Señor Silva, solo queremos saber la verdad. Esa noche murieron 31 personas. ¿31? Fernando se detuvo. En los medios dijeron que fueron 12. Lo sabemos, pero la cifra real es 31. Y usted es el único testigo de lo que ocurrió esa noche. El anciano pensó durante un largo rato y luego abrió la puerta. Entren, pero esta conversación no se difundirá en ningún sitio. La casa de Fernando era pequeña, pero estaba limpia. En las paredes había fotos antiguas del metro. En una esquina había un uniforme de metro gastado. Llevo 45 años pensando en esa noche, dijo Fernando sentándose. Cada noche tengo la misma pesadilla. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó María con delicadeza. Yo estaba en la sala de control. Esperaba la llegada del último tren. A las 23:30 era la hora habitual de cierre, pero había un tren especial. A Fernando le temblaba la mano. Le costaba sostener la taza de té. A las 23:40 noté algo extraño. El tren venía a una velocidad mucho mayor de lo normal. Intenté contactar por radio, pero no obtuve respuesta. ¿Hablaste con el maquinista Carlos Méndez? Hablé con él, pero su voz sonaba extraña. Parecía estar en pánico. Dijo, «Hay un problema con los frenos. No puedo detenerme». El doctor Mendoza escuchaba con atención. ¿Qué pasó después? Empecé a gritar a los pasajeros que estaban en el andén, «¡Retrocedan! El tren no podrá detenerse». Pero ya era demasiado tarde. A Fernando se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando el tren entró en la estación, los frenos fallaron por completo. Pasó por el andén sin control. Primero chocó contra la pared, y luego los restos del vagón salieron disparados contra la gente que estaba en el andén. María Santos sentía el dolor del anciano. No tienes la culpa, Fernando. Hiciste todo lo que pudiste. No, dijo Fernando con dureza. Yo soy el culpable, porque esa noche salí de la sala de control. ¿Por qué salió? Oí un ruido en el piso de arriba. Era como si alguien pidiera ayuda. Dejé la sala de control y subí, pero no había nadie. El doctor Mendoza se interesó. ¿Qué tipo de ruido? Era una voz de mujer. Decía, «Ayuda, por favor, ayuda». Lo oí muy claramente. ¿Qué hizo cuando no encontró a nadie arriba? Volví inmediatamente, pero en ese momento el tren ya había empezado a llegar. Ya era demasiado tarde. María Santos sospechaba. ¿Crees que esa voz era real? No lo sé. Llevo 45 años pensándolo. Quizás lo imaginé. Quizás alguien quería alejarme de allí. ¿Por qué alguien haría algo así? No lo sé.
Pero después del accidente sucedieron cosas extrañas. El doctor Mendoza preguntó con curiosidad, ¿qué tipo de cosas extrañas? El informe del accidente fue modificado. Se redujo el número de víctimas. Algunas declaraciones de testigos desaparecieron. Era como si alguien estuviera tratando de encubrir el accidente. ¿Hay alguien sospechoso? Fernando pensó durante un largo rato. El entonces director de la compañía del metro, Ricardo Vargas, después del accidente, ascendió muy rápidamente. El doctor Mendoza se sorprendió al oír ese nombre. ¡Vargas! ¿Podría ser pariente de Rodrigo Vargas? ¿También conoce a Rodrigo? Sí, era hermano de Ricardo. Ambos trabajaban en el sector del metro. María Santos se miraron. Rodrigo Vargas era el guardia de seguridad del caso del albergue. Fernando, ¿nos llevas a la estación esta noche? Tenemos que hablar con los espíritus. ¿Los espíritus? Sí, 31 personas siguen allí. Cada noche reviven ese momento. Fernando palideció. Yo no puedo ir allí. Hace 45 años que no entro en esa estación. Pero ellos necesitan su ayuda. Usted es el único testigo de aquella noche. ¿Qué quieren de mí? Que los perdonen. Esa noche lograron convencer a Fernando Silva. El anciano tenía miedo, pero sabía que era inevitable. «Llevo 45 años huyendo», dijo mientras bajaba las escaleras. «Ahora tengo que enfrentarme a ello». Lucía Herrera también estaba con ellos. Como jefa de seguridad, había abierto la estación y obtenido los permisos necesarios. Cuando llegaron a la estación, Fernando se detuvo. Le temblaban las manos. Aquí mismo estaban. Una pareja joven, un anciano, estudiantes con mochilas. ¿Los recuerdes? Los recuerdo a todos. 31 rostros, 31 nombres. Todos están grabados en mi memoria. El doctor Mendoza instaló el equipo. Esta vez había traído más dispositivos porque se iban a encontrar con 31 espíritus. Cuando se acercaban las 23:30, Fernando se ponía cada vez más nervioso. «Está empezando», dijo. «Lo siento, están llegando». Primero se oyeron pasos en el andén, luego voces. «El último tren se ha retrasado otra vez. Este metro nunca funciona bien. Los niños me esperan en casa. Si llego tarde». Fernando se derrumbó al oír esas voces. Están aquí». Los medidores IMF comenzaron a volverse locos. Cuando las 31 almas aparecieron al mismo tiempo, el campo electromagnético explotó. La plataforma comenzó a llenarse poco a poco de gente. Primero sombras transparentes, luego figuras más nítidas. 31 personas. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos vestían ropa de los años 70 y esperaban su último tren. Fernando empezó a llorar al verlos. «Mercedes, Juan, la pequeña Ana». Las almas se volvieron hacia Fernando al verlo. «¿Fernando?», dijo una mujer de mediana edad. «¿Estás aquí?». «Mercedes, Dios mío, Mercedes, verte aquí». Mercedes González era una de las pasajeras que murieron esa noche. Estaba esperando el último tren para volver a casa. «Fernando, ¿dónde he estado durante 45 años? ¿Por qué no llega el tren?». Los demás pasajeros también se acercaron. «Fernando, ¿por qué saliste de la estación? ¿Ha habido un accidente de tren? ¿Por qué ninguno de nosotros ha podido volver a casa?». Fernando se arrodilló. «Lo siento mucho por todos ustedes». El doctor Mendoza intervino. «Amigos, soy el doctor Carlos Mendoza. Estamos aquí para contarles la verdad». Los 31 espíritus se volvieron hacia el doctor Mendoza y entre ellos estaba la pequeña Ana, que solo tenía 8 años. «Doctor,
¿por qué no pudimos volver a casa? Porque hace 45 años hubo un terrible accidente. Los frenos del tren fallaron y... ¿Morimos?, preguntó Juan, un joven obrero. Sí. El 15 de noviembre de 1978, todos ustedes murieron, pero han estado esperando aquí durante 45 años. Los espíritus se miraron entre sí. Algunos lloraban, otros estaban en estado de shock. ¿Culpan a Fernando?, preguntó María. Mercedes negó la cabeza. No, Fernando hizo todo lo que pudo. Esa voz. ¿Qué voz? La voz de mujer que venía del piso de arriba. Nosotros también la oímos. No podemos culpar a Fernando por ir a ayudar. Fernando se sorprendió. ¿Tú también oíste ese sonido? Sí, dijo Juan. Parecía la voz de una mujer que había sufrido mucho. El doctor Mendoza lo entendió. Ese sonido era una trampa. Alguien quería alejar a Fernando de la sala de control. ¿Pero quién? ¿Por qué? En ese momento, se oyó otro sonido procedente de las profundidades del túnel. Era una voz masculina, autoritaria. Porque ese accidente tenía que ocurrir. Un hombre salió del extremo más alejado de la plataforma. Era Ricardo Vargas, el antiguo director del metro. «Ricardo», dijo Fernando, sorprendido. «Hola, Fernando. Llevabas 45 años huyendo, pero al final has vuelto». El doctor Mendoza se volvió hacia Ricardo. «¿Usted planeó aquella noche?» «No hubo ningún plan. Solo fue un sacrificio necesario». «¿Qué sacrificio?» «Así es el mundo de los negocios. A veces hay que hacer sacrificios». Las 31 almas rodearon a Ricardo. Ahora parecían enfadadas. Tú nos mataste», dijo Mercedes. «Dejaste huérfanos a nuestros hijos», gritó Juan. Ricardo retrocedió. Yo solo cumplí órdenes». «¿De quién?» Ricardo no habló, pero Fernando lo entendió. «Los de Rodrigo, ¿verdad? ¿Los de tu hermano Rodrigo Vargas?» Rodrigo siempre fue inteligente. Veía el panorama general. El doctor Mendoza recordó. Rodrigo Vargas, el guardia de seguridad del caso del internado. El mismo hombre. Él también tenía un plan similar, pero fracasó. Las almas rodeaban completamente a Ricardo. Su ira hacía temblar la estación. «Queremos justicia. Queremos recuperar a nuestros hijos. 45 años son suficientes». Ricardo temblaba de miedo. «¿Qué quieren de mí?» «Di la verdad», dijo el doctor Mendoza. «Toda la verdad». Está bien. Rodrigo hizo el plan. Yo lo ejecuté. Usamos la grabación de Elena para distraer a Fernando. ¿Qué grabación? La voz de Elena, la hija de Rodrigo. Era pequeña en ese momento. La voz que tenía cuando pidió ayuda. Fernando se sorprendió. ¿Elena Vargas? ¿La Elena del caso del internado? La misma niña. Ella también sufrió por culpa de su padre. María Santos lo entendió. Rodrigo intentaba ganar dinero para su familia, pero cada vez mataba a personas inocentes. Y cada vez escapaba, dijo el doctor Mendoza. Ricardo se arrodilló. Lo siento mucho. Llevo 45 años arrepentido. Mercedes se acercó. No basta con estar arrepentido, Ricardo. Queremos justicia. ¿Qué tipo de justicia? Revela la verdad al mundo. Tú hiciste que se mintiera en los medios. Ahora di la verdad. Ricardo asintió con la cabeza. Está bien, lo confesaré todo.
Los 31 espíritus se calmaron poco a poco. Habían recuperado la esperanza de obtener justicia. «Y pídele perdón a Fernando», dijo Juan. «Él es inocente». Ricardo se volvió hacia Fernando. «Fernando, perdóname. Me hiciste sentir culpable durante 45 años. Me culpé a mí mismo durante 45 años, Ricardo. 45 años». «Ya se acabó el tiempo de culparse», dijo el doctor Mendoza. Los dos fueron víctimas. Se produjo una extraña paz entre las 31 almas y Ricardo. Su ira se calmó porque se había hecho justicia. «Ya podemos irnos», dijo Mercedes. «Nuestros hijos nos esperan». Sí, la espera de 45 años ha terminado. La pequeña Ana corrió hacia el doctor Mendoza. «Doctor, gracias. ¿Ya puedo ir con mi mamá?» «Por supuesto, mi niña. Ahora todos pueden encontrar la paz». Las 31 almas comenzaron a desaparecer lentamente, envolviéndose en luz. Saludaron a Fernando por última vez. «Adiós, Fernando. Ya no te culpes». «Adiós, amigos». Ricardo también desapareció lentamente. Él también había encontrado la paz al confesar sus crímenes. La estación volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio tranquilo. «Se acabó», dijo Fernando. «La pesadilla de 45 años ha terminado». 3 días después, se celebró una histórica rueda de prensa en la sede de la compañía del metro. Fernando Silva iba a compartir la verdad con el público por primera vez en 45 años. El doctor Mendoza y María Santos también estaban allí para apoyarlo. Lucía Herrera, jefa de seguridad, iba a hacer una declaración en nombre de la empresa. La sala estaba llena de periodistas. Esta historia iba a ser una de las noticias más importantes de la ciudad. «Hace 45 años», dijo Fernando al micrófono, con voz temblorosa pero decidida, «se produjo un terrible accidente en la estación de metro de San Miguel. No murieron 12 personas, como se les dijo, sino 31 personas inocentes». La sala se agitó. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas. ¿Y por qué se ocultó durante tanto tiempo? Porque no fue un accidente, fue un sabotaje. Fue un ataque planeado para cobrar el seguro. Fernando puso los documentos que tenía en la mano sobre la mesa. La carta de confesión que Ricardo Vargas había escrito hacía 45 años. Las fotos tomadas esa noche, la lista real de víctimas. Ricardo Vargas y su hermano Rodrigo Vargas habían preparado este plan. Utilizaron una grabación de audio para alejarme de la sala de control. Lucía Herrera tomó el micrófono. Como empresa de metro, pedimos disculpas por este terrible suceso. Pedimos disculpas oficialmente a las 31 familias. ¿Se pagarán indemnizaciones?, preguntó un periodista. Por supuesto, aunque haya tardado 45 años, se hará justicia. El doctor Mendoza también hizo una declaración. Este caso nos muestra que a veces los sucesos paranormales no son solo miedo, sino una búsqueda de justicia. Estas 31 almas han esperado 45 años para que se supiera la verdad. Una semana después, se celebró una ceremonia conmemorativa en la estación de metro de San Miguel. Las familias, los parientes y los amigos de las 31 víctimas se reunieron cientos de personas. La estación se había abierto temporalmente al público. En las paredes se habían colgado las fotos de las 31 personas. Debajo de cada una de ellas figuraba su nombre, su edad y una breve reseña. Mercedes González, 34 años. Madre de 2 hijos, esperaba el último tren para volver a casa. Juan Martínez,
28 años, joven trabajador, estaba a punto de casarse con su prometida. Ana Ruiz, 8 años, regresaba con su madre de una obra de teatro. Al doctor Mendoza se le partía el corazón al leer cada historia. Cada uno de ellos era una vida, una familia, un futuro. Fernando Silva pronunció un discurso en la ceremonia. Durante 45 años me culpé a mí mismo, pero ahora sé que los verdaderos culpables eran otros. Seguiré haciendo todo lo que pueda por estos 31 héroes. María Santos quedó muy impresionada por la ceremonia. Doctor, este caso me ha cambiado mucho. He visto de lo que son capaces las personas, tanto para el bien como para el mal, dijo el doctor Mendoza. Ricardo se llevó 31 vidas por dinero, pero Fernando las recordó durante 45 años. Durante la ceremonia se vivió un momento muy especial. La madre de la pequeña Ana, la señora Ruiz, se acercó a Fernando. Señor Silva, sé que en los últimos momentos de mi hija Ana, su voz intentó ayudarla. Gracias por no olvidarla. Fernando lloraba. Ana era una niña preciosa. Nunca la olvidé. Ya no se culpe. Mi hija no está enojada con usted. Esta conversación fue un punto de inflexión para Fernando. Se quitó de encima una carga de 45 años. Un mes después, la empresa Metro decidió convertir la estación San Miguel en un museo conmemorativo permanente. Fernando Silva comenzó a trabajar ahí como guía voluntario. «Vengo todos los días», dijo Fernando mientras mostraba el museo al doctor Mendoza y a María Santos. «Les cuento sus historias. Ya no tengo miedo». El museo se había convertido en un lugar muy impresionante. Pantallas interactivas, recortes de periódicos de la época, fotos de antes y después del accidente. La sección más impactante era la de Últimos Mensajes. Los últimos mensajes de 31 personas a sus familias estaban escritos en pantallas digitales. «Querida esposa, te quiero mucho. Cuida bien de nuestros hijos. Mercedes González. Mamá, el teatro fue muy bonito. Te quiero mucho. Ana Ruiz, 8 años. Mañana es nuestro compromiso. Te amaré por siempre. Juan Martínez». Los visitantes lloraban al leer estos mensajes. Cada uno de ellos era una historia real. «Fernando», dijo el doctor Mendoza, «has experimentado una transformación increíble». «¿Cómo te sientes?», preguntó María. «Me siento en paz. Por primera vez en 45 años puedo dormir tranquilo. Ahora estoy en paz con ellos». «¿Sigues viendo sus espíritus?». «A veces, pero ya no me dan miedo. Es como si me protegieran». Después de la inauguración del museo, comenzaron a suceder cosas extrañas, pero hermosas. Los visitantes sentían una energía muy positiva. Los niños no tenían miedo. Era como si los 31 espíritus se hubieran convertido en ángeles guardianes. Esa noche, el doctor Mendoza y María Santos cenaban en un restaurante cercano. «Este caso era muy diferente», dijo María. «No solo era paranormal, sino también político». Sí, a veces los espíritus no solo buscan paz, sino también justicia. La historia de Ricardo Vargas me ha hecho pensar mucho. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Por desgracia, pero la historia de Fernando también da esperanza. Un hombre inocente que se culpó a sí mismo durante 45 años. María estaba pensativa. «Doctor, ¿cree que Ricardo estaba realmente arrepentido o solo confesó para librarse?» Podría ser cualquiera de las dos cosas, pero lo importante es que se descubrió la verdad. Me sentí muy aliviada después de ver el estado final de las 31 almas. Ahora estaban en paz. «Por eso me gusta este trabajo», dijo el doctor Mendoza. «No solo por resolver misterios, sino por ayudar a las personas a encontrar la paz».
Yo también estoy muy contenta de formar parte de este equipo. En ese momento, sonó el teléfono del doctor Mendoza. Era una llamada a altas horas de la noche desde un número desconocido. Doctor Mendoza, soy la profesora Elena Vázquez del Departamento de Arqueología de la Universidad. Le necesitamos con urgencia. ¿Qué ha pasado, profesora? Estamos viviendo sucesos muy extraños en la zona de excavación. Estábamos excavando los restos de una antigua iglesia, pero por la noche se oyen campanas y voces rezando. El doctor Mendoza miró a María. Un nuevo caso. ¿Qué tipo de iglesia es? Data del siglo XV, de la época de la Inquisición. Tiene un pasado muy oscuro. Vamos para allá. El yacimiento arqueológico estaba a las afueras de la ciudad. La profesora Elena Vázquez los recibió a la entrada del yacimiento. Doctor Mendoza, gracias a Dios que ha venido. Los estudiantes ya tienen miedo de trabajar por la noche. Elena era una arqueóloga experimentada de unos 45 años. Llevaba 20 años realizando excavaciones, pero nunca se había encontrado con algo así. ¿De qué época es la iglesia?, preguntó María. Se construyó en la década de 1420, pero fue destruida en 1480 durante la Inquisición. ¿Por qué la destruyeron? Los sacerdotes fueron acusados de brujería. Aquí sucedieron cosas muy malas. Al acercarse al yacimiento, el doctor Mendoza sintió inmediatamente una energía diferente, una energía muy antigua, muy oscura. Aquí se ha sufrido mucho, dijo. Sí, los documentos son horribles, gente quemada viva, torturas. ¿Qué fenómenos están experimentando? Sonidos de campanas, voces rezando, a veces gritos, y lo peor. Elena se detuvo. ¿Qué es lo peor? El olor a fuego, huele a carne quemada. María Santos se estremeció. Este va a ser un caso muy duro. ¿Estás lista?, preguntó el doctor Mendoza. Siempre estoy lista, pero esta vez tendremos que tener mucho cuidado. Mientras caminaban hacia la zona de excavación, se oía el sonido de campanas a lo lejos. El sonido de campanas de 500 años de antigüedad. Ha comenzado, dijo Elena, todas las noches a la misma hora. El doctor Mendoza revisó su equipo. Este caso será muy diferente. Los espíritus de la Inquisición están muy enfadados. ¿Por qué? Porque fueron asesinados injustamente. Sufrieron torturas en nombre de la religión. Mientras avanzaban hacia la oscura zona de excavación, el doctor Mendoza reflexionaba. El caso del metro era una conspiración moderna, pero este caso era fanatismo religioso de 500 años de antigüedad. María, esta noche tendremos mucho cuidado. Los espíritus de la Inquisición pueden ser muy poderosos y muy furiosos. Lo entiendo, pero también tenemos que ayudarlos. Sí, llevan 500 años esperando justicia. Cuando se acercaron a las ruinas de la iglesia, el sonido de las campanas se hizo más claro. El sonido antiguo y pesado de las campanas. El sonido de hace 500 años. ¿Quién está tocando estas campanas?, preguntó María. Los sacerdotes muertos, respondió Elena. Están tratando de rezar sus últimas oraciones. El doctor Mendoza se detuvo. Había una energía muy poderosa ahí, pero no solo había tristeza, también había ira. Este caso será muy complicado, dijo. Puede que haya tanto almas víctimas como almas culpables. ¿Cómo es eso? Durante la Inquisición se quemó a personas inocentes y también hubo sacerdotes fanáticos. Ambos pueden estar aquí. Y llevan 500 años luchando. Exacto. Nuestra labor será hacer justicia. Cuando entraron en la zona de excavación, los medidores EMF comenzaron a volverse locos. Había un campo electromagnético muy potente.
Este lugar es muy activo, dijo el doctor Mendoza. En ese momento, comenzó a emanar luz del campanario de la iglesia. Era una luz dorada, pero no cálida, sino abrasadora. «Está empezando», dijo Elena. «Todas las noches es así». Junto con el sonido de las campanas, comenzaron a oírse voces rezando, oraciones en latín, antiguas oraciones de la iglesia. «Están aquí», dijo María. «Sí, y nos están esperando». El doctor Mendoza instaló el equipo, pero esta vez iba a actuar con mucho cuidado. La ira acumulada durante 500 años podía ser muy poderosa. ¿Estás lista, María? «Estoy lista. Estos espíritus también merecen encontrar la paz». «Entonces comencemos. Ha llegado el momento de resolver 500 años de injusticia». Mientras caminaban hacia las ruinas de la iglesia, el sonido de las campanas se hizo más fuerte. Era como si les estuvieran dando la bienvenida. ¿Cómo se resolverá este misterio de la Inquisición que dura ya 500 años? ¿Qué almas son víctimas y cuáles son culpables? ¿Cómo abordarán el doctor Mendoza y María Santos este complejo caso? Encontrarás todas las respuestas a tus preguntas en el primer episodio de la próxima temporada. ¿Cómo te pareció el caso del metro? ¿Te impactó la historia de Fernando Silva? ¿Qué opinas sobre que las 31 almas encuentren justicia? Comparte tus comentarios con nosotros y no te pierdas las nuevas aventuras del Dr. Mendoza.